El niño gritó ¡Mamá!, mientras dos guardias lo arrastraban por el pasillo de piedra húmeda. Tenía 8 años. Sus dedos pequeños se aferraban al marco de la puerta hasta que alguien los quebró uno por uno. Los gritos del niño se perdieron entre los muros de la conciergerie, pero ella los siguió escuchando durante 63 días. 63 noches, despertando con los brazos extendidos hacia el vacío, buscando un cuerpo que ya no estaba. Era agosto de 1793. María Antonieta de Austria había dejado de ser reina, había dejado de ser madre, había dejado de ser mujer. Ya no era nada más que la prisionera número 280, una figura espectral en una celda de 2 metros cuadrados donde la humedad goteaba como lágrimas de piedra. Su cabello, antes dorado como el trigo de Versalles, se había vuelto blanco en cuestión de semanas. No por la edad, sino por algo más profundo: el dolor físico de un cuerpo que se desgarraba desde dentro. El aire en la conciergerie olía a orín, a moho, a muerte. Las ratas corrían por las esquinas mientras ella permanecía inmóvil en su jergón de paja, escuchando los ecos que solo existían en su mente. «¡Mamá! ¡Mamá!», resonaba una y otra vez, como una oración invertida, como una maldición que la perseguía en cada segundo de vigilia. Sus labios se movían constantemente, susurrando respuestas a un niño que ya no podía escucharla. Dicen que el cuerpo no miente, y el de María Antonieta contaba la historia más brutal de la Revolución. No la muerte de una reina, sino la tortura sistemática de una madre. Su piel se había vuelto traslúcida, sus venas marcándose como un mapa de sufrimiento. Sus manos temblaban sin control, buscando automáticamente el cabello rizado de un niño que ya no estaba ahí. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a ese momento cuando dejó de poseer su propia piel. María Antonieta nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, en el Palacio de Hofburg. Era hija de la emperatriz María Teresa de Austria y del emperador Francisco I. Desde su nacimiento, fue vista como un instrumento político más que como una persona destinada a servir a los intereses de su familia. Durante su infancia creció rodeada de lujo, pero bajo una educación estricta. Aprendió desde muy pequeña a comportarse con elegancia y obediencia, ya que su valor dependía de su capacidad para representar bien a su familia y agradar a posibles pretendientes. Mientras sus hermanos estudiaban conocimientos académicos, ella era formada para ser una futura esposa ideal dentro de la realeza europea. A los 14 años fue prometida al futuro rey Luis XVI de Francia. El compromiso no se basó en sentimientos, sino en la conveniencia política. Los diplomáticos franceses evaluaron su aspecto físico y su fertilidad, tratándola como una pieza de negociación. Su cuerpo fue analizado y descrito en informes, sin tener en cuenta su voluntad ni su intimidad. El 16 de mayo de 1770 se celebró su boda en Versalles con gran esplendor. Sin embargo, detrás de la ceremonia, la joven sentía miedo y presión. La noche de bodas fue observada y juzgada públicamente, convirtiendo su vida privada en un espectáculo. Desde ese momento, María Antonieta dejó de ser vista como una persona y se transformó en un símbolo político. Su existencia quedó reducida a su papel de esposa y futura madre de herederos. No era dueña de sí misma. Era un cuerpo al servicio del poder y de las alianzas entre imperios. Luis Augusto sufría fimosis, una condición que le hacía imposible consumar el matrimonio. Durante 7 años,
María Antonieta fue una esposa virgen en una corte que la juzgaba por su esterilidad. Los médicos la examinaron públicamente, introduciendo instrumentos fríos en su cuerpo mientras los cortesanos especulaban sobre las causas de su defecto. Los panfletos la ridiculizaron como la austriaca estéril. Su vientre vacío se convirtió en escándalo nacional, en chiste de taberna, en símbolo del fracaso de la alianza franco-austriaca. Cada mes que pasaba sin embarazo era una humillación pública renovada. Las damas de la corte comentaban despiadadamente sobre su ciclo menstrual. Los embajadores austriacos presionaban para que se sometiera a tratamientos cada vez más invasivos. Su madre le enviaba cartas llenas de reproches y consejos médicos. Una princesa que no da herederos no es una princesa, le escribía María Teresa. Es una carga. En 1778, finalmente nació María Teresa Carlota. Su primer hijo fue recibido como milagro nacional, pero para entonces su reputación ya estaba destruida. La frivolidad que había adoptado para sobrevivir al juicio público se había vuelto su identidad. Durante 7 años de esterilidad forzada, había aprendido a refugiarse en la superficialidad. Las fiestas extravagantes, los vestidos costosos, los caprichos de una mujer que había perdido el sentido de la realidad. Ya no era María Antonieta, era la austríaca, el símbolo de todo lo que Francia odiaba. Sus embarazos posteriores fueron exhibiciones públicas. Cada mes de gestación era reportado en los periódicos. Cada síntoma era interpretado políticamente. Cada náusea matinal se volvía noticia de Estado. Cuando llegó Luis José en 1781, París celebró durante 3 días, por fin, un heredero varón para continuar la dinastía. Pero cuando Luis José murió de tuberculosis, en 1789, el mismo año en que estalló la Revolución, su dolor de madre se mezcló con el terror político. El pueblo vio en esa muerte un presagio, una maldición sobre la monarquía. Su segundo hijo, Luis Carlos, nacido en 1785, se convirtió en su única seguridad emocional y dinástica. El niño tenía los ojos claros de su padre y la sonrisa tímida de ella. Era dulce, inteligente, afectuoso. La llamaba mamá con la confianza absoluta de la infancia, y en esa palabra María Antonieta encontraba el único territorio que sentía verdaderamente suyo. Cuando la revolución estalló, Luis Carlos tenía 4 años. No entendía por qué su madre lloraba tanto, ni por qué los guardias gritaban cuando él intentaba jugar, ni por qué ya no podían salir a los jardines. María Antonieta había aprendido una lección terrible. Su valor como persona se medía exclusivamente por su capacidad de parir hijos varones. Los revolucionarios entendieron perfectamente que para destruir a María Antonieta tenían que arrancarle a sus hijos. Sabían que una corona se puede quitar, pero la maternidad se arranca. El 10 de agosto de 1792, la familia real fue arrestada y encerrada en la torre del Temple. Las condiciones eran degradantes. 4 habitaciones pequeñas, vigilancia constante, insultos diarios de los guardias que se divertían humillando a quienes antes habían sido intocables. Los revolucionarios habían convertido el encierro en espectáculo. Permitían a los curiosos venir a observar a la familia real como animales en una jaula. María Antonieta intentaba mantener una rutina educativa con sus hijos. Le enseñaba geografía sobre mapas improvisados. Le contaba historias de sus antepasados austriacos.
lo consolaba cuando tenía pesadillas sobre guillotinas que había visto dibujadas en los panfletos. Luis Carlos se aferraba a ella constantemente. El niño había desarrollado una ansiedad que lo hacía despertarse gritando por las noches. Solo se calmaba cuando su madre lo acunaba, cantándole canciones en alemán que recordaba de su propia infancia en Viena. Esas noches, abrazando a su hijo en la oscuridad húmeda de la torre, María Antonieta sentía que al menos algo en su vida seguía teniendo sentido. Era madre. Era necesaria. Era amada incondicionalmente por una persona que no la juzgaba por sus errores políticos. No sabía que cada beso, cada abrazo, cada te amo, susurrado al oído del niño, estaba siendo documentado por los guardias, que serían usados contra ella como evidencia de conspiración para corromper al futuro ciudadano Luis Carlos Capeto. El 1 de agosto de 1793, a las 3 de la madrugada, la puerta de la celda se abrió con un golpe que sonó como un disparo. 4 hombres entraron sin ceremonias, con antorchas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Uno de ellos, un funcionario de rostro pálido y ojos hundidos, leyó una orden oficial con voz monótona. Por decreto de la Convención Nacional, el ciudadano Luis Carlos Capeto será trasladado a apartamentos separados para su reeducación republicana como futuro ciudadano de la República. María Antonieta no entendió inmediatamente. Las palabras flotaban en el aire como humo, sin significado real. Luis Carlos estaba dormido en el catre, acurrucado contra su costado como todas las noches desde su encierro. Tenía 8 años. Aún se chupaba el pulgar cuando tenía miedo. Aún preguntaba cuándo regresarían a casa. Aún creía que todo esto era temporal, que pronto volverían a Versalles. «No pueden llevárselo», murmuró, su voz apenas un susurro ronco. «Es solo un niño». Los guardias se acercaron al catre con pasos pesados que resonaban en la celda como tambores de guerra. Luis Carlos despertó confundido, sus ojos azules parpadeando en la luz de las antorchas. Al ver las caras desconocidas inclinándose sobre él, instintivamente se abrazó a su madre con la fuerza desesperada de quien presiente el peligro. María Antonieta lo envolvió con sus brazos, formando un escudo humano, presionándolo contra su pecho como si pudiera absorberlo en su propio cuerpo. Pero 4 hombres adultos contra una mujer desnutrida y un niño asustado no era una competencia justa. Le separaron los brazos a la fuerza, sus dedos dejando marcas rojas en los antebrazos de ella. Luis Carlos comenzó a gritar: «¡Mamá! ¡Mamá! ¡No me lleven!». Sus piernas pequeñas pataleaban en el aire mientras lo alzaban como un saco. María Antonieta extendió los brazos hacia él, sus dedos rozando apenas la tela de su camisa antes de que lo sacaran por la puerta. El sonido de los gritos del niño se perdió por el pasillo, amortiguado por la piedra hasta convertirse en un eco fantasmal. María Antonieta se quedó de pie, con los brazos extendidos hacia el vacío, durante horas. Su hermana María Teresa la encontró al amanecer, inmóvil, con las manos abiertas, como si aún pudiera atrapar el eco de su hijo. Ese día, María Antonieta comenzó a morir. Su celda en la conciergerie medía 2 metros por 3. No había ventanas, solo una rendija por donde se filtraba una luz grisácea que nunca bastaba para distinguir si era día o noche. El suelo era de piedra desnuda, perpetuamente húmedo por la humedad que se filtraba desde el Sena.
Su cama era un jergón de paja podrida cubierto con una manta raída que olía a orín y a desesperación. Un biombo de tela mugrienta separaba su catre del puesto de los guardias, que la vigilaban día y noche como si fuera una bestia peligrosa. Durante las semanas siguientes a la separación de Luis Carlos, su deterioro físico fue espectacular y sistemático. Su cabello se volvió completamente blanco en menos de un mes. No por la edad, tenía solo 37 años, sino por el estrés traumático que literalmente envenenaba su sangre. Su menstruación se volvió hemorrágica, manchando constantemente su único vestido con sangre que los guardias se negaban a ayudarla a limpiar. Sus piernas se hincharon tanto que apenas podía caminar hasta la cuña que le habían puesto en un rincón. Los guardias la obligaban a usarla bajo vigilancia constante, negándole toda privacidad, convirtiendo sus necesidades más básicas en espectáculo degradante. Le habían quitado todos sus objetos personales, sin espejos, sin peines, sin joyas, sin nada que le recordara quién había sido antes. Su identidad visual fue sistemáticamente desmantelada. La mujer, que había sido símbolo de elegancia francesa, ahora vestía un camisón raído y zapatos rotos que le lastimaban los pies hinchados. Sus manos, que habían sostenido abanicos de encaje y firmado cartas de Estado, ahora temblaban constantemente, buscando automáticamente el cabello de un niño que ya no estaba. Comía una vez al día, pan negro y agua turbia que le daban en un cuenco de barro agrietado. Había perdido tanto peso que sus pómulos se marcaban como navajas bajo la piel traslúcida. Sus ojos se habían hundido en las órbitas, enmarcados por ojeras violáceas que le daban aspecto de cadáver viviente. Su cuerpo contaba la historia de una tortura psicológica diseñada para quebrar su cordura antes de quebrar su cuello. Sin madre, sin esposo, sin esperanza. Los revolucionarios habían perfeccionado el arte de la deshumanización. No bastaba con matarla. Primero, tenían que demostrar que no era más que un animal, que su sufrimiento era merecido, que su destrucción era justice. El 14 de octubre de 1793 comenzó su juicio ante el Tribunal Revolucionario. Las acusaciones fueron fantásticas en su crueldad. Traición a la patria, conspiración con el enemigo, corrupción de sus hijos, dilapidación del tesoro público y, finalmente, la acusación más monstruosa de todas, incesto con Luis Carlos. Los revolucionarios habían torturado al niño durante semanas, alternando golpes con promesas, hasta obligarlo a firmar una declaración acusando a su madre de abusos sexuales. Cuando el fiscal Fouquier-Tinville leyó esta acusación, María Antonieta permaneció en silencio durante varios minutos que se sintieron como siglos. Después respondió con una dignidad que sorprendió hasta a sus verdugos. La naturaleza se horroriza ante tal acusación hecha a una madre. Apelo a todas las madres presentes. Tal acusación es imposible. Era su única defensa. No la aristocracia, no los derechos divinos, no la política internacional. La maternidad como territorio sagrado que ninguna revolución debería poder profanar. El 15 de octubre fue condenada a muerte. La sentencia se leyó a las 4 de la madrugada, en una sala llena de revolucionarios que rugían de satisfacción. María Antonieta escuchó sin inmutarse. Ya había muerto el 1 de agosto cuando le arrancaron a Luis Carlos de los brazos. Lo que quedaba era solo un cuerpo esperando alcanzar a su alma. El 16 de octubre de 1793, a las 11 de la mañana, fue despertada para su ejecución por el ruido de llaves y botas en el pasillo. Le cortaron el cabello al rape, como a un arreo común, mechón por mechón,
hasta dejar su cuero cabelludo expuesto como el de un prisionero. Le ataron las manos a la espalda con cuerda gruesa que le cortaba la circulación. Le pusieron un vestido blanco simple, color del luto real, pero también de la pureza, de la virginidad, de la inocencia que reclamaba en su último día. Un sacerdote constitucional intentó confesarla, pero ella se negó. No reconocía la autoridad de un cura que había jurado fidelidad a la República en lugar de a Dios. Prefirió confesarse en silencio, murmurando oraciones que había aprendido de niña en alemán, en el idioma de su infancia perdida. Durante 2 horas fue paseada en un carro abierto por las calles de París. La multitud gritaba insultos, le escupía, le tiraba basura. Algunos llevaban carteles obscenos sobre ella y Luis XVI. Niños corrían junto al carro riéndose de la viuda Capeto, enseñados por sus padres a odiar a una mujer que nunca habían conocido realmente. Ella mantuvo los ojos cerrados casi todo el trayecto, moviendo los labios en oración silenciosa, pidiendo perdón por pecados que no había cometido y strength para perdonar a quienes sí los cometían. En la Plaza de la Revolución, la guillotina esperaba como un altar negro contra el cielo gris de octubre. La multitud rugía de excitación. 30.000 personas que habían venido de todos los rincones de París para ver morir a la austríaca. Vendedores ambulantes ofrecían panfletos con las últimas palabras que supuestamente diría. Había niños subidos en los hombros de sus padres para ver mejor el espectáculo. El verdugo, Charles-Henri Sanson, un hombre técnico y profesional, veterano de cientos de ejecuciones, ya había ejecutado a Luis XVI 9 meses antes. Para él era simplemente otro trabajo, otra cabeza que cortar para mantener funcionando la máquina del terror. Pero había algo en esa mujer demacrada que lo inquietaba. Quizás su extrema delgadez, quizás la dignidad que irradiaba a pesar de su aspecto de mendiga. María Antonieta subió al cadalso con paso firme. Sus piernas hinchadas apenas la sostenían, pero se negó a mostrar debilidad ante la multitud que rugía pidiendo su sangre. Al llegar arriba, el viento frío de octubre le levantó el vestido blanco como las alas de un ángel roto. Por un momento tropezó ligeramente y pisó accidentalmente el pie de Sansón. En ese momento, cuando la muerte estaba a segundos de distancia, cuando toda Francia rugía por su sangre, cuando ya no tenía nada que perder ni nada que ganar, cuando había perdido a sus hijos, su corona, su dignidad, su futuro, María Antonieta hizo algo que nadie esperaba. Se disculpó. «Perdóneme, señor», dijo con voz clara, que se escuchó por encima del rugido de la multitud. «No fue mi intención». Sansón, veterano de cientos de ejecuciones, se quedó paralizado. En sus memorias escribiría después que nunca había visto tal cortesía en el cadalso, tal humanidad en el momento de la muerte. La multitud también se silenció momentáneamente, sorprendida por esa dignidad inesperada que los confrontaba con su propia brutalidad. Esas fueron sus últimas palabras. No una proclamación política, no una maldición a sus enemigos, no una súplica por clemencia, una disculpa por pisar accidentalmente el pie del hombre que estaba a punto de matarla. A las 12:15, la cuchilla cayó. Su cabeza fue mostrada a la multitud, que rugió de satisfacción, como una bestia que finalmente devora a su presa. Algunos gritaron «¡Viva la República!». Otros simplemente aplaudieron. Los niños que habían sido traídos para presenciar la educación revolucionaria preguntaron a sus padres por qué la señora ya no se movía. Pero
algo había cambiado en esos últimos segundos. El «perdóneme, señor» había revelado algo que la propaganda revolucionaria había intentado borrar durante años, que bajo la corona, bajo los títulos, bajo toda la politique, había simplemente una mujer. Siglos después, cuando los historiadores intentan explicar el terror jacobino, a menudo señalan sus contradicciones fundamentales. Una revolución que prometía libertad se convirtió en dictadura total. Una causa que proclamaba égalité guilló a miles por el crimen de haber nacido en la clase equivocada. Un movimiento que gritaba fraternité separó familias y torturó niños para obtener testimonios falsos contra sus padres. María Antonieta murió como había vivido, siendo juzgada por crímenes que no había cometido, pagando por decisiones que no había tomado, cargando con culpas que no le pertenecían. La acusaron de arruinar Francia cuando Francia ya estaba quebrada antes de su nacimiento, por décadas de guerras costosas y corrupción sistémica. La llamaron traidora cuando ella nunca había conocido otra patria que la que le habían impuesto a los 14 años. La odiaron por su extravagancia cuando esa extravagancia había sido diseñada por el mismo sistema cortesano que ahora la condenaba. Pero en sus últimos 63 días en la conciergerie, despojada de todo poder, separada de sus hijos, físicamente destruida, María Antonieta descubrió algo que ninguna revolución puede guillotinar: la dignidad humana elemental. Su «perdóneme, señor» fue más subversivo que cualquier conspiración política, porque demostró que la cortesía, la compasión, la humanidad básica pueden sobrevivir a cualquier sistema de terror. Luis Carlos murió en prisión en 1795 a los 10 años, después de 2 años de tortura psicológica diseñada para convertirlo en testimonio viviente contra sus padres. Los carceleros lo obligaron a beber alcohol, le enseñaron canciones obscenas, lo forzaron a insultar la memoria de sus padres. Murió de tuberculosis, desnutrición y desesperación, habiendo perdido todo recuerdo de que alguna vez había sido amado. María Teresa sobrevivió y fue liberada en 1795, a los 17 años, pero cargó toda su vida con el trauma de haber visto destruir a su familia. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió como una sombra hasta su muerte en 1851. El verdugo Sansón escribió en sus memorias que la ejecución de María Antonieta fue la única que lo persiguió en pesadillas hasta el final de sus días. Había ejecutado a reyes y nobles, a asesinos y traidores, escribió, pero nunca había matado a alguien que me pidiera perdón por pisarme accidentalmente el pie. Esa cortesía me demostró que estaba matando a un ser humano, no a un símbolo. Y hoy, cuando vemos madres separadas de sus hijos por razones políticas, cuando presenciamos la deshumanización sistemática de figuras públicas, cuando observamos cómo el odio colectivo puede justificar cualquier crueldad individual, la imagen de María Antonieta pidiendo perdón a su verdugo nos recuerda algo fundamental: que la verdadera resistencia contra la barbarie no está en los gritos de guerra, sino en la preservación de la cortesía humana básica. Esta es la historia de una mujer que fue convertida en símbolo, después en chivo expiatorio y finalmente en víctima sacrificial, pero que en el momento de su muerte, cuando ya no era reina, ya no era madre, ya no era nada según el mundo, encontró la forma de seguir siendo humana. Y esa, quizás, es la revolución más poderosa de todas. Porque cuando las revoluciones terminen de devorar a sus hijos, cuando los imperios se conviertan en polvo, cuando los nombres de los líderes sean olvidados, lo único
que permanece es la capacidad de pedir perdón por pisar accidentalmente el pie de quien está a punto de matarnos. Esa cortesía final es lo que separa la civilización de la barbarie.